Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Espero que estéis genial y listos para un nuevo vídeo lleno de chicha, de esos que os dejan pensando y hablando durante días. Hoy nos sumergimos en un tema que ha generado ríos de tinta, y que todavía sigue despertando muchísima curiosidad, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no vamos a hablar simplemente de su trabajo en pantalla, que ya lo hemos visto y analizado 1000 veces. Hoy vamos a explorar la, digamos, presión que Demet, de alguna manera, ejerció sobre Can. Presión. Sí, habéis oído bien. Y la razón que os voy a contar os dejará pensando. Así que sin más preámbulos, preparaos para un vídeo que os va a enganchar. Y antes de que se me olvide, si sois nuevos por aquí, no dudéis en suscribiros y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos allá. Para entender la dinámica entre Demet y Can, primero tenemos que remontarnos al momento en que sus caminos se cruzaron profesionalmente. Hablamos por supuesto de la exitosa serie turca Erkenci Kuş, que en español se conoce como Pájaro Soñador. Esta serie, además de conquistar corazones en Turquía, saltó fronteras y se convirtió en un fenómeno mundial. ¿Y por qué? Porque tenía todos los ingredientes perfectos: una historia romántica, personajes carismáticos, paisajes espectaculares y, por supuesto, una química innegable entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. En Erkenci Kuş, Demet interpretaba a Sanem Aydın, una joven soñadora y optimista que busca trabajo en una agencia de publicidad, y Can daba vida a Can Divit, un fotógrafo de fama internacional, guapo, misterioso y con un pasado que lo atormenta. La trama se basa en un juego de mentiras, secretos y malentendidos, que poco a poco van dando paso a un amor apasionado y lleno de altibajos. La conexión entre Sanem y Can en la ficción era palpable. Pero, ¿qué pasaba en la vida real? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque la relación entre Demet y Can, fuera de las cámaras, siempre ha sido un misterio. Han existido rumores, especulaciones y noticias contradictorias sobre su relación. Algunos medios afirmaban que eran pareja, otros que eran solo amigos, y otros que se llevaban fatal. Y aquí es donde yo creo que entra la presión de Demet. Veréis, en el mundo del espectáculo, especialmente en las series románticas, la química entre los actores es fundamental. El público necesita creer en la historia de amor, y para ello, los actores deben transmitir esa conexión. Pero, ¿qué pasa cuando esa conexión es, digamos, solo profesional? ¿Cuando no existe una atracción real fuera del set? En mi opinión, Demet, de forma consciente o inconsciente, fue quien, de alguna manera, empujó a Can a mantener esa chispa viva, a alimentar la ilusión del público y a jugar un papel que quizás no siempre se correspondía con su realidad. ¿Por qué digo esto? Primero, analicemos el contexto. Can Yaman, antes de Erkenci Kuş, era un actor en ascenso, pero no era una superestrella. La serie le catapultó a la fama internacional, y con ello, llegaron las exigencias, las presiones, y sobre todo, la atención mediática. Y en este escenario el romance, el drama y el secreto venden. Y mucho. Demet, por otro lado, tenía una carrera más consolidada en Turquía, y en cierto modo, estaba más acostumbrada a lidiar con la fama y la exposición. Sabía lo importante que era alimentar la imagen de la pareja perfecta, para mantener el interés del público y asegurar el éxito de la serie. Y por eso, en mi opinión, creo que Demet, con su actitud, su complicidad y su forma de relacionarse con Can, de alguna manera, ejerció una presión, sutil, pero efectiva, para mantener esa imagen de pareja enamorada, incluso cuando las cosas fuera del set no eran tan idílicas. Pensemos en las entrevistas, en las fotos, en las redes sociales. Durante la emisión de Erkenci Kuş, era habitual ver a Demet y Can compartir momentos juntos, haciendo bromas, dedicándose piropos, y mostrando una cercanía que alimentaba los rumores de romance. Todo esto, por supuesto, generaba muchísima expectación entre los fans, que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y esto, a su vez, generaba más interés en la serie, más rating, y más beneficios para todos. Ahora bien, ¿fue esto algo premeditado? ¿Fue Demet la mala de la película, que orquestó todo para su propio beneficio? En absoluto. No creo que se trate de eso. Simplemente pienso que Demet, con su experiencia y su inteligencia, entendió la importancia de mantener la ilusión,
de proteger la magia de la serie y de cuidar la relación con Khan, aunque fuera solo en el plano profesional. Es importante recordar que al final del día, son actores y su trabajo es interpretar un papel. Y en este caso, el papel era el de una pareja enamorada. Y Demet, en mi opinión, fue una excelente actriz en este sentido. Logró transmitir la química necesaria, alimentar la ilusión del público y mantener la serie en lo más alto. Y de alguna manera presionó a Khan a jugar el juego, a seguir el guión, y a mantener viva la llama del amor, incluso cuando las cosas fuera del set eran complicadas. La presión de Demet en este contexto no es algo negativo. No es un acto de manipulación o maldad. Es simplemente una estrategia inteligente, una forma de proteger el trabajo de ambos y de asegurar el éxito de la serie. Y al final, creo que ambos fueron cómplices de este juego, y ambos se beneficiaron de ello. Pero, ¿qué ocurrió después de que Erkencikus terminara? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Tras el final de la serie, los rumores de romance entre Demet y Khan se desvanecieron, y cada uno tomó caminos separados. Khan, por su parte, decidió probar suerte en el extranjero, protagonizando series en Italia y España. Demet, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando otras series y películas. Y aquí es donde la razón que os dejará pensando entra en juego. ¿Qué pasó con la presión de Demet? ¿Desapareció por completo? ¿O siguió existiendo, aunque de forma diferente? Yo creo que de alguna manera la presión de Demet, o mejor dicho, el peso de las expectativas generadas durante Erkencikus, siguió presente en la vida de Khan. Y es que tras el éxito de la serie y con la imagen de galán romántico que Khan había construido, era difícil para él desvincularse de esa imagen. El público que lo había idealizado como el novio perfecto, esperaba que mantuviera esa imagen, y cualquier cambio en su comportamiento o en su vida personal, era sometido a un escrutinio constante. Y aquí es donde entra la otra cara de la moneda. Khan, después de Erkencikus, tuvo que lidiar con la fama, con las presiones de la industria, y con las expectativas del público. Y en mi opinión, esto no fue fácil para él. Creo que en cierto modo, se sintió atrapado en el personaje que había interpretado, y que le costó mucho desvincularse de esa imagen romántica y mostrar su verdadera personalidad. La presión de Demet en este sentido no fue directa ni intencionada. Pero sí, de alguna manera, contribuyó a la creación de una imagen, de una expectativa, que Khan tuvo que asumir y gestionar. Y esto, a su vez, influyó en sus decisiones profesionales y personales. Y aquí es donde la cosa se pone aún más profunda. ¿Qué papel jugó la química entre Demet y Khan en todo esto? ¿Fue real, o fue solo una estrategia de marketing? ¿Afectó a su relación fuera de las cámaras? ¿Creó un vacío, una frustración, al no poder materializar ese romance soñado por el público? Estas son preguntas que solo ellos pueden responder. Pero lo que sí es cierto es que la presión que Demet, de alguna manera, ejerció sobre Khan, fue un factor importante en el éxito de Erkencikus y en la construcción de la imagen de ambos actores. Y esto, a su vez, tuvo consecuencias en sus vidas profesionales y personales. En definitiva, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. No se trata simplemente de dos actores que trabajan juntos. Es una historia de amor, de amistad, de ambición, de éxito, y de las presiones que conlleva la fama. Y la presión que Demet, de alguna manera, ejerció sobre Khan, es solo una pequeña pieza del rompecabezas. Y hasta aquí mi análisis sobre la presión de Demet a Can Yaman. Sé que es un tema que da para mucho y que genera muchísimas opiniones diferentes. Pero espero que este vídeo os haya gustado, y que os haya hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Así que, ¿qué os ha parecido? ¿Estáis de acuerdo con mi análisis? ¿Tenéis otra perspectiva sobre el tema? Me encantaría leer vuestros comentarios. Dejadme vuestras opiniones en la sección de comentarios, y no dudéis en debatir sobre el tema. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hola a todos de nuevo. Como veis, el tema de Demet Özdemir y Can Yaman es inagotable, y creo que merece la pena profundizar un poco más.
En la primera parte del vídeo, hemos explorado la idea de la presión que Demet pudo ejercer sobre Khan, pero ahora vamos a desmenuzar algunos aspectos clave que nos ayudarán a entender mejor la complejidad de esta relación. *** La dinámica del éxito, el papel de la imagen pública ***. Un factor crucial a considerar es el manejo de la imagen pública en el mundo del entretenimiento. En el caso de Erkénthicus, la serie no solo se vendía por su guión y su producción, sino también por la narrativa que se construía alrededor de sus protagonistas. La química entre Demet y Khan, tanto en la pantalla como fuera de ella, se convirtió en un activo valioso. Los medios de comunicación, las redes sociales y por supuesto, los propios actores, jugaron un papel en la creación de una imagen que alimentaba la expectación del público. Demet, con su experiencia y su conocimiento del medio, entendió la importancia de mantener esa llama encendida. Sabía que la imagen de pareja idealizada era un motor para el éxito de la serie. No se trataba solo de vender un producto, sino de vender una fantasía, un sueño romántico que el público deseaba consumir. Y para ello era necesario que los actores se involucraran en el juego, que alimentaran los rumores y las especulaciones. Khan, por otro lado, era relativamente nuevo en este juego. Si bien tenía talento y carisma, no tenía la misma experiencia en el manejo de la fama y las presiones mediáticas. Es probable que en un principio se sintiera un poco abrumado por la atención que generaba la serie. Y aquí es donde Demet, de manera consciente o inconsciente, asumió un papel de liderazgo, guiando de alguna manera a Khan en el manejo de su imagen pública. Esto no implica necesariamente que Demet fuera una villana que manipulaba a Khan. Más bien, se trata de una dinámica natural en el mundo del espectáculo. Los actores, especialmente los protagonistas de una serie romántica, se convierten en socios en el éxito. Y es responsabilidad de ambos, en cierta medida, mantener viva la ilusión. *** El juego de las redes sociales, la construcción de la realidad virtual ***. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la construcción de la imagen de Demet y Khan como pareja. Durante la emisión de Erkénthicus, era común ver a los actores compartiendo fotos, vídeos y mensajes que alimentaban los rumores de romance. Publicaciones en Instagram con poses románticas, comentarios cariñosos y gestos cómplices entre ellos se convirtieron en el pan de cada día para sus seguidores. Este tipo de contenido generaba un gran revuelo entre los fans, que ansiaban verlos juntos en la vida real. Cada publicación, cada interacción, era analizada y debatida en las redes sociales. Y esta expectación, a su vez, se traducía en más audiencia para la serie. Pero, ¿hasta qué punto era real esta conexión que se mostraba en las redes sociales? ¿Era genuino el afecto que se demostraban públicamente, o era simplemente una estrategia de marketing? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja. Es probable que existiera una genuina amistad y un respeto profesional entre Demet y Khan. Pasaban muchas horas juntos en el set, compartían experiencias y desafíos. Es normal que se desarrollara una cierta complicidad entre ellos. Pero al mismo tiempo, no podemos ignorar el hecho de que eran actores, y que su trabajo consistía en interpretar un papel. Y en este caso el papel era el de una pareja enamorada. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta clave para alimentar esa imagen. Y tanto Demet como Khan, conscientes de ello, supieron utilizarla a su favor. Pero, ¿qué pasaba cuando las cámaras se apagaban y las redes sociales se silenciaban? ¿Qué quedaba de esa conexión que se mostraba al mundo? *** La presión post-Erkénthicus, el peso del personaje ***. Tras el final de Erkénthicus, la presión que Demet pudo ejercer sobre Khan, en el sentido de mantener viva la imagen de la pareja, se transformó en una presión diferente, la presión de mantener la imagen de galán romántico que se había construido durante la serie. Khan, de repente, se convirtió en uno de los actores más codiciados de Turquía y del mundo. Su popularidad creció exponencialmente y con ella, llegaron las expectativas del público. Los fans lo idealizaron como el novio perfecto, el hombre romántico, el galán de ensueño. Y, de alguna manera, Khan se sintió atrapado en ese personaje. Cualquier cambio en su comportamiento, cualquier declaración, cualquier relación sentimental que tuviera, era sometido a un escrutinio implacable. El público esperaba que se comportara como el Khan David de Erkénthicus, y cualquier desviación de esa imagen era criticada y cuestionada.
En este sentido, la presión de Demet, aunque ya no fuera directa, se hacía sentir a través de la imagen que se había construido durante la serie. La química que habían demostrado en pantalla, la ilusión que habían generado en el público, crearon una expectativa que Khan tuvo que lidiar. Esto no significa que Khan fuera infeliz o que se sintiera miserable. Simplemente tuvo que aprender a navegar por un mundo en el que su vida personal y profesional estaban entrelazadas, y en el que sus decisiones eran analizadas y juzgadas por millones de personas. *** La química en pantalla, realidad o ilusión, ***. Una de las preguntas más recurrentes sobre Demet y Khan es si la química que se veía en pantalla era real, o simplemente una estrategia de marketing bien orquestada. La respuesta, como hemos mencionado, es probablemente una combinación de ambas cosas. Es evidente que Demet y Khan tenían una gran conexión profesional. Se entendían, se complementaban y sabían cómo trabajar juntos para crear escenas memorables. Su química era palpable y eso era en gran medida lo que hacía que la serie fuera tan exitosa. Pero, ¿existía una atracción real fuera de las cámaras? ¿Sentían algo más que una simple amistad y respeto profesional? Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder. Es posible que sí, es posible que no. Lo cierto es que incluso si existió algún tipo de sentimiento romántico, no se materializó en una relación. En cualquier caso, la química en pantalla fue fundamental para el éxito de Erkenci-Kuş. Y en ese sentido, tanto Demet como Khan fueron excelentes actores, capaces de transmitir la ilusión de un amor apasionado y genuino. ***. Las consecuencias de la fama, el costo de la exposición ***. La fama, como todos sabemos, tiene un costo. La exposición mediática, la pérdida de la privacidad, las presiones de la industria, todo esto puede ser abrumador para cualquier persona. En el caso de Demet y Khan, la fama llegó de manera repentina e intensa. Y aunque ambos estaban preparados para afrontar los desafíos que conlleva la fama, es evidente que tuvieron que adaptarse a una nueva realidad. Demet, con su experiencia y su inteligencia, supo navegar por las aguas turbulentas del éxito. Continuó su carrera con éxito protagonizando otras series y películas. Khan, por otro lado, tuvo que aprender a gestionar las presiones de la industria, las expectativas del público y la necesidad de proteger su vida personal. Tras el final de Erkenci-Kuş, se atrevió a probar suerte en el extranjero, demostrando su versatilidad y su ambición. Ambos, en definitiva, han logrado consolidar una exitosa carrera profesional. Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el camino no siempre es fácil. ***. Conclusiones y reflexiones finales ***. En resumen, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. La presión que Demet, de alguna manera, ejerció sobre Khan, fue solo una pequeña pieza del rompecabezas. Se trató de una dinámica que se desarrolló en un contexto específico, el del éxito de una serie romántica. Y en ese contexto, la imagen, la química y la ilusión jugaron un papel fundamental. Demet, con su experiencia y su inteligencia, entendió la importancia de alimentar la imagen de la pareja ideal, de mantener viva la chispa del amor. Y Khan, en un principio, se dejó guiar por ella, aprendiendo a navegar por las aguas turbulentas de la fama. Después de Erkenci-Kuş, la presión cambió de forma, pero siguió presente. Khan tuvo que lidiar con el peso de la imagen que había construido, con las expectativas del público y con las presiones de la industria. En definitiva, la historia de Demet y Khan es un ejemplo de cómo el éxito en el mundo del espectáculo puede ser un arma de doble filo. Por un lado, la fama y el reconocimiento. Por otro, las presiones, las expectativas y la necesidad de proteger la privacidad. Es importante recordar que al final del día, son personas con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propios miedos. Y aunque nos encante soñar con el amor y con los finales felices, debemos respetar sus decisiones y sus vidas privadas. Y con esto, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad sobre la relación entre Demet y Khan. Como siempre, me encantaría leer vuestros comentarios y conocer vuestras opiniones. ¿Estáis de acuerdo con mi análisis? ¿Tenéis otra perspectiva sobre el tema? Dejadme vuestras opiniones en la sección de comentarios. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho.
Así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.